Ojo a esto. Kerem Bürsin acaba de soltar una bomba sobre Andercel y la razón es totalmente inesperada. O sea, todos pensábamos que era cosa del pasado, ¿no? Que ya cada uno por su lado, pero parece que el actor todavía tiene muy presente a su ex. A ver, que no es la primera vez que hablamos de ellos, porque son la pareja que más salseo ha dado en Turquía y fuera. Desde que se conocieron en Senkalkapm, la química era brutal. Y claro, los fans empezaron a sipearlos a tope. Luego confirmaron que estaban juntos y ¡zas! El mundo se volvió loco. Fotos, viajes, todo súper romántico. Pero como sabéis, el amor en el mundo de las estrellas a veces es como el wifi, va y viene. Y a finales de 2022, anunciaron su separación. Fue un shock para muchos, incluyéndome. Se les veía tan felices, tan compenetrados. ¿Qué te preguntas, qué ha pasado? ¿Se acabó el amor? ¿Falta de tiempo? ¿Presión mediática? Pues bien, ahora Kerem ha sido preguntado por Hande como pasa siempre cuando se encuentran en algún evento o en la calle, y su respuesta ha sido: ¡Guau! Dijo textualmente algo así como: nunca olvidaré a Hande. Punto. No añadió nada más. Pero con esa frase, Kerem ha abierto la caja de Pandora, ¿me entendéis? Para ser honestos, yo me quedé pensando. Nunca olvidaré a Hande. ¿Qué significa eso? ¿Se refiere a que fue un amor muy importante en su vida? ¿Que aprendió mucho de ella? ¿O quizás hay algo más? Porque claro, esta frase la suelta cuando le preguntan por ella, no es que él salga diciendo ¡ay, que recuerdo a Hande! Es en un contexto muy específico. Muchos dicen que esto solo demuestra que se guardan un gran cariño, algo súper maduro y normal después de una relación. Y sí, puede ser. Yo también creo que está bien llevarse bien con tu ex, sobre todo si fue alguien que significó mucho para ti. Pero, ¿una frase tan contundente? Nunca olvidaré. Suena como algo más profundo que un simple me caíste bien. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem, sin querer, ha reavivado la esperanza de todos los que siguen creyendo en ellos como pareja. Porque hay un montón de gente que deseaba que volvieran. Y con estas palabras, les ha dado un poquito de carnaza, ¿sabes? Les ha dicho, oye, que no está todo cerrado del todo. Además, pensadlo. En el mundo de las redes sociales, donde todo es rápido y efímero, una declaración así llama la atención. En TikTok, en Instagram, ya se están haciendo 1000 vídeos con esta frase. Es como si hubiera abierto una puerta a la especulación. ¿Estás soltero todavía? ¿Está Hande igual de receptiva? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Yo sospecho que Kerem es consciente del impacto que tiene Hande en su carrera y en su vida personal. Y quizás esta frase es una forma de reconocer esa importancia sin entrar en detalles. Ojo, que tampoco digo que esté tramando nada. Pero es que la forma en que lo ha dicho, tan directa, tan definitiva en su no olvido. Y es que, ¿recordáis cuando se rumoreaba que Kerem y Hande no se hablaban? Pues esto es justo lo contrario. Es como si se hubieran puesto de acuerdo para decir algo que de qué hablar pero sin comprometerse a nada. ¿Estrategia pura de pareja mediática, quién sabe? Lo cierto es que esta declaración ha puesto el foco de nuevo en su relación pasada, y para los fans, es como un rayo de luz de esperanza. Imaginaos que se reencuentran en algún evento, se miran, sonríen, y de repente Kerem se acuerda de esa frase y lo dice en alto. Sería de película. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem solo está siendo respetuoso con un pasado importante, o hay algo más detrás de esas palabras que nos está ocultando?